La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado abrió más preguntas que certezas. Oficialmente es un relevo político. Extraoficialmente se vincula a presiones internacionales, investigaciones sobre su entorno y a escándalos que llevan meses acumulándose sin consecuencias visibles. El movimiento ocurre en un contexto de tensión entre México y Estados Unidos, donde la seguridad, el combate al crimen organizado y la relación bilateral vuelven a cruzarse con la política interna. Para algunos se trata de una decisión necesaria ante el desgaste público, para otros es solo un ajuste estratégico para contener el daño. La duda de fondo permanece. ¿Es un acto de redención de cuentas o un cambio de forma sin cambiar el fondo? ¿Justicia real o una evidencia más de la impunidad que se vive en nuestro país? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular. Y uno que se pensaba invencible, bueno, puede ser hasta un mensaje ahí con doble sentido, pero al final de cuentas cayó Adán Augusto, dejó la coordinación del Senado, no deja el escaño, no es nada menso, pero sí es interesante profundizar un poquito en todo lo que se da en este movimiento político. Y nos llaman la atención en varios aspectos, ¿no? Va a seguir como funcionario, pero haciendo trabajo electoral. Araceli, Víctor, ¿cómo están? Pues, también como tú, sorprendida por esta nota, agradecida de estar compartiendo los micrófonos y poderlo, conversar, porque, qué caray con este tipo de noticias que cada vez sorprenden más y sobre todo cómo se dan, porque, pues, muchos han dejado las titularidades en el Senado o los liderazgos y no pasa nada, pero es como se dan las situaciones, o sea, ha habido muchas, presiones para que esto sucediera y no lo hacen. Cuando aparentemente se calma el tema, y es cuando ellos dan esta noticia, ¿y cómo la dan? O sea, diciendo que cumplió el ciclo, que llegó el momento de renovar el liderazgo en el Senado, que él va a ir a cumplir porque Morena lo necesita en otros ámbitos. ¿Y por qué entonces no deja el fuero si lo necesitan tanto, verdad? Porque el Sí. fuero de alguna manera Ujú. te amarra también para muchísimas otras cosas que quisieras hacer en lo que el pueblo lo requiere, como dicen, ¿no? Tanto lo necesitan, pero no lo sueltan. Entonces, pues va a ser un tema todavía que va a seguir dando mucho de qué hablar, porque ahí van a estar los ojos de los medios de comunicación, en qué trabajo territorial esté haciendo, si sigue dentro y cobrando, en la Cámara de Senadores. Y luego, Víctor, ya estamos en la segunda semana del mes de febrero, donde se va a empezar ya, o ya no tarda en llegar esta reforma electoral, que mucho se dijo que en realidad se estaban esperando a que una vez que pase esta reforma electoral, entonces sí ya un cambio total, en el sentido de que Adán Augusto dejase el Senado. Se especuló mucho de una posible embajada, ya al menos la presidenta lo ha descartado. No sé si fue la presidenta o los países a donde lo pensaban Lo llevar, rechazaron. Sí, dijeron: no, aquí no "Gus, nos lo mande. aquí no, no Sí, sí, lo sí. mande". Yo creo que fue también parte de eso, ¿eh? Porque sí hubo algunos países que dijeron de plano no, entre ellos Inglaterra, ¿no? De no, aquí, ¿para qué? Pero, pues, aquí se va a quedar, va a andar haciendo trabajo territorial de cara al 2027. Digo, las relaciones en el tema de seguridad entre México y Estados Unidos se encuentran en un punto álgido, se encuentran en un punto difícil. Históricamente, pues hemos tenido relaciones de seguridad y hemos platicado mucho y a veces nos regañan, pero hoy, en estos momentos, a inicios de 2006, se encuentra en un punto álgido. Yo diría que el tema de Adán Augusto es el tema, la crónica de una renuncia anunciada, ya muy manoseada, ya muy platicada. Yo tendría mis dudas, eh, porque no encontré una fuente fidedigna de que Adán Augusto esté en la lista de los Estados Unidos, esta famosa lista de Ujú. políticos. Lo que sí creo, y estoy seguro, es que los americanos tienen una vasta información en el tema de los empresarios, en el tema de políticos, en el tema de mucha gente que está vinculada al tema del crimen organizado. Este, los Estados Unidos, yo creo que tienen 2 herramientas para empezar a como a investigar personas. Una, pues, esta famosa lista que se las dan, pues, aquellas personas que están allá, el Chapo y algunas otras gentes, que empiezan a hacer acuerdos para tratar de que sus sentencias sean menores y que sean como testigos protegidos. Otra, y en especial la de Adán Augusto, es que a principios del gobierno de Claudia Sheinbaum, creo que él es el Street Journal publica un artículo donde ya empieza a hablar
algunos vínculos de un exsecretario de Gobernación con un tema del crimen organizado. Posteriormente, creo que el New York Times habla y empieza a ser más claro y empieza a hablar sobre Hernán y empiezan a buscar algunos lazos. Entonces, yo creo que son las dos herramientas que los americanos empiezan a utilizar, o el gobierno de Estados Unidos, para medio focalizar si es real o no. Yo no encuentro una fuente fidedigna y creo que Estados Unidos se desdijo de una famosa lista que circulaba en redes de nombres de políticos y empresarios. Entonces, yo digo, es la crónica de una renuncia anunciada. Creo que al gobierno le convenía por mucho empezar las negociaciones de lo que viene en la Cámara de Diputados y estas famosas reformas que quiere la presidenta, y le convenía que en este momento ya Dan Augusto no estuviera. Creo que le generaba mucho ruido al interior de los partidos de oposición con los que tendrá que sentarse a negociar, y le generaba mucho ruido con lo que está haciendo al exterior. Sí, porque una de las narrativas constantes es de que, cualquier situación que se le quiera, cuestionar al gobierno, luego sale a relucir el caso de Genaro García Luna, ¿no? Ujú. De inmediato, o si no, fue culpa de Calderón. Ahorita, irremediablemente, pues, no se pueden deslindar cuando se habla de la inseguridad en Tabasco, que un secretario de Seguridad Pública estatal era, líder de la banda, criminal que opera allí, y tampoco se puede creer que el gobernador no lo supiera, como no se cree que Calderón no supiera lo que hacía Genaro García Luna, es exactamente lo mismo. Y a eso hay que sumarle también una lectura que yo le doy, es que ha cedido él, con base en lo que ha exigido también. Este movimiento de la Fiscalía General de la República no fue coincidencia para nada tampoco. Ahora, ¿por qué hablar de que en Estados Unidos puedan tener el nombre o no de Adán Augusto cuando aquí hay evidencias claras de Oh. que él debió haber estado fuera y no solamente de ser el líder en la Cámara de Senadores, sino del propio gobierno? Porque hay una declaración patrimonial falsa de muchísimo dinero que no corresponde a lo que aparentemente en su trayectoria podría haber concebido. Entonces, desde ahí hay un montón de denuncias que aseguran que no existen, pero que hay quienes afirman que fueron llevadas y puestas a disposición de la fiscalía, y que se habla de un número, ¿no? Como de 37 denuncias por diferentes delitos de toda índole. Y entonces necesitamos presiones exteriores para que se nos dé, pues al menos esta pastillita, esta aspirina de que lo bajan como un senador más, pero manteniendo el fuero, pues imagínate nada más cómo va a poder, seguir operando, porque seguramente lo seguirán haciendo y, como dice Víctor, sin tener todavía razones legales como para decir que debe de quedar fuera del cargo. Pero sí es extraño pensar o cómo va a seguir trabajando de manera, activa en un partido político cuando, pues, según la ley electoral vigente, no puedes estar haciendo trabajo electoral mientras tengas una nómina. Y esto no lo dijo, la oposición, o sea, lo dijo la misma presidenta de la república. Sí, exactamente, y ya él mismo lo ha señalado, no va a solicitar licencia para nada, aparentemente será en los días que se consideran inhábiles, donde va a estar trabajando en la cuarta circunscripción que abarca Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México. Porque dijeron, además, que la gente en Tabasco no quiere que se pare ni por ahí. Entonces, yo no sé ese trabajo territorial si les va a sumar o les va a restar. Y quién sabe si en Chihuahua también. Exacto. No, un hombre con vasta experiencia política, secretario general del PRI, diputado local, eh, renuncia al PRI en el 2001 y se convierte en militante del PRD. Previo a renunciar al PRI, se hizo coordinador de una campaña de un candidato a gobernador que posteriormente gana, lo hacen presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y soluciona muy rápido el tema de los transportistas, y eso le gana que lo hagan subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría del Gobierno de ese gobernador. Lo que quiero decir es que es un hombre eficaz, Ujú. es un hombre que entiende los caminos Gente. y el tema de los huecos de la política, y que lo sabe resolver muy bien. Él crece dentro del PRD por su afinidad con López Obrador. Sus dos familias desde muy chicos eran amigos, se frecuentaban con tiempo, se decían hermanos. Una vez que empieza esta fractura dentro del PRI con este movimiento de Ujú. Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático, él junto con López Obrador empiezan, una vez que no le dan la candidatura del PRI a Andrés Manuel López Obrador. Entonces
llega a ser gobernador. Entonces, un hombre con una experiencia en política vastísima. Lo que no se puede creer es en estos artículos que mencioné con anterioridad, es que deja tú el gobernador, como un secretario de gobernación no supiera todos los vínculos que tenía un amigo de él y un ex empleado de él, ¿no? Alguna vez lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador, es imposible que no se supiera lo que hace su Claro. subordinado. Que el presidente lo sabe todo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí le dijo a su hermano, ahí te va, ¿no? Pero fíjate que el hecho es que, pues vienen tiempos muy difíciles que la bancada necesitaba alguien que pudiera negociar y que también lo dice la presidenta de la República. Yo no sé, bueno, se pusieron de acuerdo entre ellos quién iba a ser el líder cuando sabemos perfectamente, pues, de dónde se toman ese tipo de decisiones, ¿no? Y que hay ahora un tema que, pues, es como simpático, pues, de que tú sabes que al interior de Morena hay ciertos grupos, ¿no? Están los monrealistas, están los López Obradoristas, dicen: "Ahora, ¿cómo les van a decir a los de Mier?". No quiero repetirlo, pero sí. Los consentidos. No, no precisamente. Sí, Entonces, haga usted sus conclusiones, pero, pues, yo creo que se va a ver más común como una broma que como lo que deberían de estar haciendo en el Senado. lo cierto es que, aunque aparentemente queda como un senador más, esta persona sigue teniendo un poder impresionante, en el país, ¿eh? Este intocable, comete algunas pifias por el sentido de creerse intocable. Una de ellas, pues, es el disgusto que le hacen pasar a la presidenta en un mitin. Ujú. 2, cuando empiezan a retenerle algunas iniciativas que la presidenta quisiera que salieran fast track. 3, lo acusan de un enriquecimiento ilícito con el temas de la notaría, cómo recibía cantidad de millones de pesos y no los podía justificar como su ejercicio como notario. Lo acusan al interior del Senado de tener contratos con empresas millonarias. Entonces, una serie de pifias, hasta se meten con su vida personal o su vida romántica. Entonces, pues hay una serie de tachas, creo yo, que de un líder que tenía que ser serio, objetivo, prudente, sensato para poder llevar al camino una buena gobernabilidad junto con la presidenta. Oye, pues era el coordinador de la fracción de la Cámara Alta en este Mm, país, donde se la discute, mayoritaria, además. así es, donde se discute todo lo que va a suceder. Entonces, con esta serie de pifias y con esta serie de tachitas, pues no necesariamente era el mejor interlocutor, ¿no? Ahora, ¿cómo deslindarse, entre tantos contratos millonarios? Lo que aquí se reflejó en Chihuahua, ¿no? Con esa promoción que hubo de Andrea Chávez, y que cuando se indaga de dónde venían esos camiones, esas ambulancias que daban el servicio, pues, es de empresas ligadas precisamente a Dan Augusto, de cercanos a él, ¿no? Colaboradores de él. La verdad es que deja mucho, en sobre la mesa, pero yo sí insisto en que tiene un control tremendo, y que de alguna manera todo está perfectamente negociado. Y cómo todavía al salir, pues, hace esas declaraciones que han sido muy polémicas de que deja ahí a la candidata para la gobernatura en Chihuahua y que causó, obviamente, reacciones en Ujú. en el estado y en muchos otros lugares por la osadía de decir: "Yo me voy, pero aquí les dejo", ¿no? Y queriendo poner, pues, líderes que son evidentemente partes de sus grupos políticos. Digo, y 4 hipótesis así muy rápidas. Una, pues, es la presión de los Estados Unidos, si realmente la hubo Ujú. con estos artículos donde se publica y donde se le ramifica, pues, su Que se le vínculo. sigue la línea al dinero y en todo sale. Sale. 2, un acuerdo político con la presidencia de la república y decirle: "Sí me voy, pero me concedes esto". Lo que todos sabemos que la famosa repartición del pastel que ha prevalecido aquí por muchos años. 3, donde creo yo que puede haber un desprendimiento, ahora sí, Ujú. total, del López Obradorismo con la nueva gobernabilidad o el nuevo grupo político de Claudio Sheinbaum. Y 4, donde él quiere aferrarse a que una muchacha que ha ido detrás de él en el tema político, pues, que sea gobernadora del estado de Chihuahua. Bueno, también, eso lo habremos de discutir, pero ciertamente el ese movimiento que se dio en la Fiscalía General de la República refleja eso que señala, ¿no? Esa negociación que se dio, porque en su momento el gobierno federal se dio ese espacio, se dio la modificación como se pedía,
pero pues lo que él pide a cambio pues, no es cualquier cosa, ¿no? Pues mira, está entre eso, entre las negociaciones que va a haber para la próxima, las próximas sesiones que va a haber en el Congreso, en la senaduría, de las reformas que se vienen. Todo eso tuvo que haberse puesto sobre la mesa con su salida, en cómo van a darse las negociaciones. Vienen reformas muy importantes que están todavía sobre la mesa y que a lo mejor Adán Augusto pues ya no era el mejor para cabildear. Y podría ser que surgiera como una piedra en el zapato para los reacomodos de los grupos políticos al interior de Morena. Si él seguía ahí, pues a lo mejor los promovidos por la presidenta, pues no necesariamente iban a figurar tanto, ¿no? Eso también. Ahora, lo interesante también será ver qué rumbo va a tomar esta, no solamente la reforma política que llegará en estos días, sino las otras reformas pendientes del actual gobierno, ¿no? Y pues yo creo que tendrán que tener un mejor interlocutor y yo creo que la salida de Ana Augusto López ayuda muchísimo a que estas cosas sucedan para bien. Y también quitarle peso un poco a Morena cuando se vengan investigaciones más profundas, porque, seguramente esto va a seguir. Ya se han dado a conocer investigaciones muy profundas de medios de comunicación independientes que traen toda la línea de investigación del dinero, y de cómo se ha manejado en las campañas políticas, en las empresas. Y te digo, salen de una u otra forma a colación el nombre de Adán Augusto. Entonces, el dejarlo como una figura central en la política mexicana, pues era un golpeteo mucho más fuerte para todo el movimiento de Morena, que definitivamente, pues bastante daño les ha hecho ya. ¿Lo ves cerrando su periodo como senador hasta el 30? No, no, posiblemente no. Con lo que yo me quedo es que la renuncia de Ana Augusto no es una renuncia de justicia de lo que realmente claman los mexicanos en el tema de la corrupción, en el tema de la impunidad. Yo creo que la renuncia de Augusto está medida como un costo político al interior de Morena. Aquí pareciera ser que en este país no pasa nada, no se investiga, no se sigue y yo no sé en qué vaya a acabar esta película. Lo que sí sé es que es una película que ya hemos visto muchas veces donde todos los ciudadanos quisiéramos ser diputados o ser senadores para continuar con esta impunidad, hacer y deshacer y seguir como si nada pasara. Sí, con una red de protección total ante lo que es tan evidente y que sigan bajo el amparo del poder. Eso es lo que lastima, eso es lo que duele, pero no creo que vayan a tener, mucha oportunidad de continuar así, al menos después de las elecciones. Creo que, bueno, antes del 30 yo creo que sí se van a dar muchas otras situaciones que no serán las más favorables para ese movimiento. Y ahora sí, ya para cerrar, ¿qué efectos ven en el 2027 de este movimiento que se está dando con el Senado? Yo esperaría que la oposición se ponga las pilas, que que venga una reflexión profunda en los ciudadanos, porque creo que en los últimos 2 años el gobierno encabezado por Morena ha cometido o nos ha mantenido en los titulares de las columnas durante muchísimos, los últimos 2 años, pifias tras pifias, lo que sucede con los políticos, lo que sucede con el narcoterrorismo, lo que sucede con el alcalde, lo que sucede entre muchas cosas. Yo creo que la política puede dar un giro y podemos empezar a ver que esta coalición que está conformada por Morena y sus aliados empieza a perder fuerza en las 2 cámaras, y eso sería lo ideal para el país, para que hubiera un contrapeso. Estoy de acuerdo, necesitamos que el poder no esté concentrado en una sola figura, en un solo movimiento, que se pueda volver a tener ese debate, porque mucho criticamos muchas veces, los jaloneos al interior del Senado, del Congreso del Estado, cuando se discutían reformas, pero lejos estamos ya de que se vean esas discusiones, ya no hay discusiones de ninguna reforma, porque, pues, Mm, sabemos cómo vienen, sabemos que cómo se van a votar desde un principio. Se ha roto con eso, con esa lógica que daban, o sea, es presentar una iniciativa, analizarse, discutirse y votarse. Ahora esa lógica ha cambiado, ahora se presenta una reforma, se vota y se define, cuando creo que este país merece otro nivel de discusión muy distinto. Al final de cuentas, también la mejor opinión la tiene usted, y ahí en los comentarios déjenos lo que piensa, qué lectura le da usted a esta, pues, renuncia de Adán Augusto a la coordinación de los senadores, a la Jocopo misma.
¿Cómo lo ve usted? Ahí le vamos a estar leyendo y por supuesto también dando respuesta. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias, saludos. Hasta luego, buen día. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.